La zona de exclusión de Chernóbil es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Han pasado casi 4 décadas desde la catástrofe, pero las consecuencias aún cuelgan como una pesada nube sobre esta región. Dentro de este aterrador y radiactivo páramo, algo sorprendente ha llamado la atención de los científicos. Incluso con los altos niveles de radiación, la naturaleza no solo no se rindió, sino que también se adaptó, creando nuevas formas de vida. Mientras que la mayoría de las plantas y animales evitarían condiciones tan extremas, algunas plantas, como héroes indomables, brotaron a través del suelo tóxico. Su existencia es un enigma asombroso que cautiva la mente de los investigadores. Este lugar, en apariencia, debería estar desprovisto de vida, y sin embargo, para sorpresa de los científicos, aquí existen especies antes desconocidas para la ciencia. Estas misteriosas plantas no solo crecen, sino que prosperan en un entorno hostil. Su follaje irradia un extraño tono de verde, y los tallos son fuertes y resistentes, como si hubieran sido creados especialmente para resistir la radiación. Cada hoja y cada brote de estas plantas es un enigma en sí mismo que atrae a los investigadores a descubrir su secreto. Los científicos que trabajan en la zona se asemejan a buscadores de tesoros, vagando entre las ruinas en busca de la verdad. Saben que no están ante una simple anomalía, sino ante una pista de la naturaleza que puede revelar mucho sobre su capacidad de supervivencia. Estas plantas no surgieron de la nada. Han abierto ante los científicos una nueva capa de estudio, prometiendo revelar los increíbles mecanismos de defensa y adaptación de los organismos vivos. Sobre este misterioso panorama surgen preguntas aún más intrigantes que apenas comienzan a tomar forma en las mentes de los investigadores. ¿De qué manera estas plantas no solo lograron sobrevivir, sino también desarrollarse en condiciones que parecen completamente hostiles para la vida? Un grupo secreto de científicos, como fantasmas de la ciencia, obtuvo acceso a la zona de exclusión de Chernóbil. Estos investigadores, ocultos de la vista del público, trabajaban bajo estricta confidencialidad, ya que el descubrimiento que hicieron podría cambiar por completo nuestra comprensión de la vida bajo la influencia de la radiación. El grupo estaba formado por botánicos, bioquímicos y genetistas, cada uno de ellos con años de experiencia en el estudio de plantas en condiciones extremas. Pero ni siquiera la experiencia de estos especialistas los preparó para lo que iban a descubrir. Cuando vieron la vegetación por primera vez, ninguno de ellos pudo ocultar su asombro. Estas plantas se veían absolutamente únicas. Su estructura era diferente a todo lo que habían visto antes. Las hojas no estaban dañadas por la radiación, como se esperaba. Al contrario, parecían aún más fuertes y llenas de energía vital. Este descubrimiento se convirtió en un verdadero avance científico. Cada centímetro de las plantas era fotografiado y estudiado minuciosamente. Se registraban sus indicadores bioquímicos y las muestras se enviaban a los laboratorios para un análisis más profundo. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que estaban ante un fenómeno que podría cambiar la comprensión sobre la adaptación biológica. Estas plantas no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron y desarrollaron en condiciones de radiación. Los análisis demostraron que su ADN y la estructura celular habían cambiado, lo que les permitía utilizar la radiación como una fuente adicional de energía. Esta información podría proporcionar la clave para descubrir nuevas formas de protección contra la radiación, así como para la explotación inteligente de zonas radiactivas para la supervivencia y el desarrollo de la flora. Pero ¿cuáles son las verdaderas causas de la aparición de estas plantas y existe en ello un factor humano o la naturaleza encontró por sí misma una forma de sobrevivir? Al pasar a la cuestión de cómo estas plantas lograron adaptarse a condiciones tan extremas, cabe señalar que los científicos consideran dos hipótesis principales: la evolución y las mutaciones. En primer lugar, la adaptación de estas plantas podría ser el resultado de un proceso evolutivo. En un periodo de tiempo relativamente corto, no solo lograron sobrevivir, sino también desarrollarse, utilizando la radiación como un estímulo para su crecimiento. Al mismo tiempo, se ha descubierto que algunos mecanismos biológicos que antes no se habían observado en otras plantas resultaron ser clave en su adaptación. Sin embargo, tampoco se descarta la hipótesis de una mutación provocada por la exposición de sus células y ADN a la radiación. Los análisis realizados revelaron que la estructura genética de estas plantas difiere significativamente de las especies conocidas. Como se ha descubierto, su capacidad única para utilizar la radiación como fuente de energía sugiere la presencia de mutaciones específicas que permiten a las células adaptarse al entorno radiactivo.
Tales mutaciones pueden desempeñar un papel clave en la protección contra los efectos destructivos e incluso contribuir a la síntesis de nuevos compuestos orgánicos que antes no se habían encontrado. Los científicos también notaron que la radiación puede actuar como un catalizador, acelerando los procesos de adaptación y las mutaciones beneficiosas. Estos descubrimientos subrayan la importancia de continuar con las investigaciones, ya que estos fenómenos pueden convertirse en la base para nuevos desarrollos científicos en los campos de la biología y la biotecnología. La cuestión de si este proceso es exclusivamente natural o si los seres humanos han intervenido de alguna manera sigue abierta. Investigaciones adicionales pueden arrojar luz sobre este misterioso proceso, que está cambiando nuestra comprensión de la vida en condiciones radiactivas. Al enfrentarse a este sorprendente fenómeno, los científicos se encontraron con plantas que parecen desafiar los conceptos científicos actuales. Descubrieron que estos asombrosos organismos no solo sobreviven en condiciones de exposición radiactiva, sino que también demuestran algo increíble, la capacidad de mutar y adaptarse activamente a nivel más básico. Cada planta se convirtió en una especie de laboratorio al aire libre, brindando a los científicos una oportunidad única para estudiar procesos que antes se consideraban imposibles. Los investigadores pronto notaron que estas plantas poseían una serie de propiedades únicas. A diferencia de sus contrapartes normales, sus células contenían una mayor cantidad de pigmentos que las protegían de las partículas radiactivas. Además, se descubrieron nuevos compuestos químicos, hasta entonces desconocidos por la ciencia, en sus tejidos. Estos compuestos, posiblemente, desempeñaban el papel de escudos biológicos, contrarrestando activamente la radiación y permitiendo que las plantas utilizaran eficazmente esta energía para su metabolismo. Aparentemente comunes, en realidad utilizan la radiación como fuente de alimento. Este es un misterio con el que los científicos aún no se habían encontrado. Se ha observado que, en condiciones de radiación elevada, la tasa de crecimiento de algunas especies incluso aumenta. Esto plantea preguntas sobre una posible conexión con el mundo de los microorganismos, que podrían vivir en simbiosis con estas plantas, ayudándolas a extraer y asimilar energía del entorno contaminado. Cada día pasado en Chernóbil traía nuevos descubrimientos. Se lograron identificar cambios únicos en el ADN de estas plantas que les permiten no solo resistir la radiación, sino también utilizarla activamente para un ciclo cerrado de nutrición. Este descubrimiento llevó a los científicos a reflexionar sobre las posibles aplicaciones de este conocimiento en otras áreas de la biotecnología. Sin embargo, quedan preguntas. ¿Hasta dónde llega esta adaptación y qué significa esto para otras formas de vida? A los investigadores les esperaban nuevos enigmas que podrían revelar las verdaderas causas de esta adaptación tan inusual, quizás arrojando luz sobre la intervención del factor humano o sobre condiciones naturales únicas que favorecen este fenómeno increíble. En cuanto los científicos intentaron desentrañar el misterio de estas asombrosas plantas, se encontraron con otro enigma. Diversas hipótesis comenzaron a formarse en las mentes de los investigadores. Una de ellas es la asombrosa capacidad de las plantas para adaptarse, lo que sugiere la existencia de mecanismos bioquímicos especiales, hasta ahora desconocidos por la ciencia. Estos mecanismos podrían permitir a las plantas no solo sobrevivir, sino también prosperar, utilizando la radiación como una fuerza que alimenta su crecimiento. Sin embargo, el estudio de las muestras en el laboratorio pronto llevó a descubrimientos aún más intrigantes. Se hizo evidente que la estructura única de las células planteaba muchas preguntas sobre una posible intervención de la ciencia o de la naturaleza. Durante los análisis se descubrió un complejo proteico inusual que, probablemente, permitía a las plantas regenerar células dañadas a una velocidad increíble. Estos hallazgos resultaban desconcertantes y requerían una investigación más profunda. Las pruebas sobre la interacción de las plantas con los microorganismos en el suelo se convirtieron en otra fuente de misterios. Se descubrió que la simbiosis única entre ellos podría desempeñar un papel crucial en su capacidad de adaptación. Los microbios que habitan en el sistema radicular, posiblemente, ayudan a las plantas a absorber elementos radiactivos, convirtiéndolos en una fuente de energía. Esta interacción se convirtió en otra pieza del rompecabezas que requería un estudio minucioso. Mientras los científicos se sumergían cada vez más en este misterio, quedaba una pregunta por resolver. ¿Podrían estas adaptaciones ser parte de un proceso evolutivo más amplio o fueron provocadas por una intervención artificial? Las respuestas a estas preguntas podrían revelar no solo el misterio de la supervivencia de las plantas en condiciones tan extremas, sino también arrojar luz sobre las posibilidades de utilizar mecanismos similares en el futuro. Nuevas investigaciones aguardaban a los científicos y cada nuevo paso podía conducir a descubrimientos aún más sorprendentes en este campo enigmático e impredecible. Al estudiar las plantas inusuales, los científicos comenzaron a notar señales inquietantes de una posible intervención humana.
Este descubrimiento fue una sorpresa para los investigadores, quienes esperaban observar únicamente procesos naturales. Los datos indicaban que las plantas mostraban signos de modificación que no eran característicos de la evolución natural. Su ADN contenía elementos que no se encuentran en la naturaleza y que podrían ser el resultado de experimentos genéticos o de exposiciones químicas. Los investigadores prestaron atención a la presencia de ciertos compuestos químicos en el suelo que podrían explicar tales cambios. Esos compuestos, posiblemente, llegaron a la zona de exclusión como resultado de la actividad humana. La pregunta de quién y para qué podría estar realizando tales experimentos en condiciones tan peligrosas seguía sin respuesta. Pero el hecho seguía siendo el mismo: las huellas de la actividad humana eran evidentes. Paralelamente a este descubrimiento, los científicos encontraron que algunas plantas poseen un nivel extraordinariamente alto de resistencia a la radiación, que no podía explicarse únicamente por la adaptación natural. Estas plantas, en sentido literal, intentaban sacar el máximo provecho de la radiación, lo que indicaba una posible alteración deliberada de su genoma. En este contexto, también se consideró la teoría sobre posibles experimentos realizados durante la Guerra Fría, cuando varios países estudiaban activamente el impacto de la radiación en los organismos vivos. A la luz de estos descubrimientos, los investigadores comenzaron a sospechar sobre la posible influencia de proyectos secretos destinados a estudiar la supervivencia en condiciones extremas o a intentar crear organismos especialmente resistentes para otros fines. Pero hasta ahora no se han encontrado ni documentos ni otras pruebas directas que indiquen acciones concretas. Este nuevo misterio requería una investigación más profunda para aclarar todos los detalles y comprender qué lugar ocupan estas plantas en la serie de experimentos y descubrimientos científicos a nivel global. Cuando los científicos se encontraron por primera vez con la vegetación inusual en Chernóbil, sus expectativas diferían drásticamente de la realidad. En lugar de plantas debilitadas y deformadas por la radiación, encontraron especies prósperas, capaces de sorprender incluso a los investigadores más experimentados. Es importante destacar que la naturaleza aquí demostró su increíble fuerza y capacidad de adaptarse a condiciones extremas que parecerían impensables para la vida. Lo que más sorprendió a los científicos fue el hecho de que estas plantas no solo sobrevivieron, sino que también crecían activamente, mostrando una resistencia extraordinaria a la radiación. Los investigadores descubrieron que sus raíces penetraban profundamente en el suelo contaminado, extrayendo nutrientes de sus entrañas. Esto permitía a las plantas no solo hacer frente a la radiación, sino también convertirla en una especie de recurso que favorecía su crecimiento y desarrollo. El estudio de las plantas también reveló mecanismos bioquímicos únicos que les ayudaban a adaptarse al entorno radiactivo. Por ejemplo, se descubrió que sus tejidos contienen un complejo conjunto de antioxidantes y otros compuestos capaces de neutralizar el daño causado por la radiación. Este hallazgo supuso un verdadero avance y despertó una ola de interés por las posibilidades de utilizar mecanismos similares en la medicina y otros campos. Cada paso que daban los científicos revelaba misterios cada vez más complejos. Resultó que algunas plantas desarrollaron formas únicas de simbiosis con microorganismos que habitan en el suelo. Estos microbios, posiblemente, ayudan a las plantas a procesar elementos radiactivos, haciéndolos aptos para ser utilizados como fuente de energía. Esta interacción creaba un nuevo ecosistema que debía estudiarse para comprender cómo funcionan sistemas tan complejos en condiciones extremas. Estos asombrosos descubrimientos fueron solo el comienzo de futuras investigaciones que podrían arrojar luz sobre las capacidades ocultas de la naturaleza y, posiblemente, ofrecer nuevas vías para resolver problemas ecológicos en el futuro. Sin embargo, queda la pregunta: ¿qué fue realmente el catalizador de tales adaptaciones sorprendentes? ¿La naturaleza o la intervención humana? A la luz de todos estos descubrimientos, los científicos se preguntan si es posible que estas plantas sorprendentes señalen el inicio de la recuperación de la naturaleza tras una catástrofe global. ¿O es solo una ilusión generada por mutaciones aleatorias y experimentos humanos? La comunidad científica se sumerge en el estudio de las posibles consecuencias que tales adaptaciones asombrosas podrían tener para el futuro. En primer lugar, estas plantas no solo representan un ejemplo de supervivencia, sino que también podrían ser la clave para la recuperación. Si la naturaleza ha logrado encontrar una forma de adaptarse incluso en condiciones tan extremas, esto podría servir de base para desarrollar nuevas estrategias de restauración de las zonas afectadas. Además, el descubrimiento de estas plantas da esperanza de que la diversidad de la vida puede recuperarse, incluso a pesar de los impactos más severos. Quizás algún día este conocimiento ayude a la humanidad a desarrollar métodos para la rehabilitación de zonas contaminadas y a mejorar la capacidad de los ecosistemas para adaptarse a los cambios ambientales. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de la precaución.
porque si la intervención humana realmente jugó un papel en la creación de estos organismos únicos, surge la cuestión del aspecto ético de tales experimentos. ¿Qué tipo de consecuencias puede provocar una alteración imprudente o intencionada del genoma de los organismos? De cualquier manera, las plantas descubiertas ya están llevando a los científicos a reconsiderar las ideas previas sobre la evolución y la mutación. Este mundo desconocido de plantas, en el que la radiación se ha convertido en aliada, sigue siendo enigmático y fascinante. Aún quedan muchas preguntas por resolver y quizás futuras investigaciones permitan responder a una de las más importantes. ¿Puede la naturaleza realmente recuperarse por completo después de acontecimientos tan devastadores? ¿O es solo una ilusión pasajera que oculta procesos mucho más complejos que ocurren a un nivel más profundo? En cualquier caso, solo queda seguir adelante y buscar respuestas mientras sigan sin resolverse los misterios de este lugar asombroso.